al querido Fede Galván, como todos, cada 15 días, todos los miércoles, aquí en Radio Nacional Esquel. Gracias por venir, Vige, ¿eh? ¿Cómo andan, Lito? Estuvimos corriendo el otro día, ¿eh? Algunos Sí, que no lo vi ahí que yo desaparecieron. zafé, pero estuvimos, vamos a comentarlo, estuvimos en la carrera por nuestros derechos, organizada por el Consejo de Discapacidad, el Centro de Día y la Secretaría de Deportes también, porque organizaron una carrera. Y estuvo buenísimo, hicimos una caminata de introducción a lo que es Nover, organizada también, ¿no? Saliendo de la escuela 527, pasando para Palo Manco, finalizando en el Centro de Día de Jóvenes y Adultos con Discapacidad. Y estuvo buenísimo. Mucha movida, ¿eh? Fue una experiencia muy linda, estuvo organizada impecable. Y bueno, nada, daba cierre a una semana de festejos y de eventos que organizamos el Consejo de Discapacidad. Así que bueno, ya nos preparamos también para el cierre institucional del Consejo, pensando ya en el Mucho laburo el año este, ¿eh? Sí, mucho laburo. Y también, ¿no? Lo que charlábamos un poco recién, con una incertidumbre y una expectativa para el año que viene que nos atraviesa en todas las áreas. Me parece que no queda una sin... No hay nadie que tenga una certeza para el año que viene, y el que la tiene que la cuente, porque nos vendría bien alguna certeza. Total, hablamos en este caso del mundo, bueno, en todos los casos, nos centramos aquí, en general, por lo menos en la parte canábica. Canábica, sí. Pero, no hay tampoco ningún atisbo, ningún punto de decir, aunque sea para saber para dónde va a ir el camino. Recordamos que nosotros veníamos de la ilegalidad, pasamos a una semi-legalidad con la ley de cannabis medicinal, y una transición hacia la legalidad de la industrialización con la ley de cáñamo y cannabis medicinal. Esa ley, la ley 27669, tenía como primer artículo revisar los permisos que se habían otorgado en la 27350, la ley del ReproCan, del cannabis medicinal. Se supo y está sabido que está quebrado el directorio del ARICAME, la Agencia de la Regulación de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, justamente por esto, por ver si le dan estas licencias a estos permisos que ya habían sido otorgados o no. Y bueno, en eso está el directorio. Recordemos que hay distintos tipos de permisos. Por un lado tenemos el ReproCan, que es para cultivo propio o cultivo para un tercero, o para el cultivo a través de asociaciones civiles, en las cuales hay muchas asociaciones civiles que no tienen su personería dentro del ReproCan, tienen su personería jurídica, tienen sus asociados y tienen sus cultivos solidarios en muchos casos, pero que no tienen el permiso oficial del ReproCan. Entonces eso los coloca también en una ilegalidad bastante peligrosa desde la parte de vista jurídica, legal y penal, que es lo más peligroso. Recordemos que todo lo que no se encuadra en la ley 27350 o en la 27669 recae en la 23737. Entonces ya es un enjambre jurídico medio raro. Después tenemos los permisos de cultivo que otorga el INASE, como para poder tener o bien una cooperativa de semillas o para poder tener cultivos experimentales, para poder tener fitomejoramientos, semillas o distintas variedades. Y los permisos que había otorgado el Ministerio de Salud en su momento para ir armando lo que se preveía como la cadena productiva de los ministerios de salud provinciales, a través de la investigación de lo que eran los beneficios sobre la salud del cannabis. Esto lo vinimos recorriendo, algunos fueron difundidos, mucho trabajo se estuvo haciendo en el CONICET, en las universidades y en los privados que trabajaban con el Ministerio de Salud, y ahora están en jaque porque si no se les aprueba esa licencia que se les había otorgado primero, pierden todo el trabajo que venían haciendo, pierden toda la estructura o todo el armado de esa cadena productiva, vuelve a foja cero. Y bueno, parte de esa lucha entre ONGs, entre las empresas que estaban como una empresa sociedad de Estado, una empresa mixta, también están en pugna en esa toma de decisiones, y ahí es donde estamos. O sea, estamos en una incertidumbre. Sí, una incertidumbre total. Sabemos si vamos a tener sistema de salud o si vamos a contar con un Ministerio de Salud que apoye el ReproCan, porque que continúe el Ministerio de Salud no es garantía de que haya una estructura para habilitaciones, para reclamos, para darle más estructura y más entidad a esta legalización. Así que por el momento más incertidumbre al panorama respecto de lo que son esos permisos. Sí, pienso, vuelvo y reitero de la experiencia que tengo de no estar tan metido en el tema, pero sí de haber vivido algunas cuestiones, como fue
una de las primeras reuniones acá que se hizo en el Melipal hace bastante, ya hace casi 10 años, ¿puede ser? No, 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. De encontrarnos con vecinos, vecinas de todas las edades, fundamentalmente gente mayor que estuvo presente ahí, que uno no imaginaba que se la iba a encontrar en ese lugar, hasta la última que organizaron aquí en la rural, primero simbólicamente en el lugar donde se realizó, y segundo la cantidad de instituciones y organizaciones que participaron de ese lugar, no solamente de nuestra región, sino de diferentes provincias y del país. Desarmar eso es desarmar un camino de trabajo diverso en pos y función de la salud pública y de la mejora de calidad de vida y productiva también de una sociedad, ¿no? Y un trabajo de muchos años, y un trabajo de mucho valor y mucho costo económico, impresionante el dinero que se lleva invertido en estos años. Me parece que, como decimos siempre, ¿no? Como me gusta a mí entender las cosas, una cosa lo que vamos a tener nosotros desde Chubut y otra, incluso en el oeste del Chubut, de lo que va a ser en el resto del país. Entender eso también es como importante, porque no significa que nosotros estemos bien, que en otros lados del país vaya a ser lo mismo. Hasta ahora había una cuestión, un entendimiento más federal, que no sé si va a continuar. Entonces no va a ser lo mismo el Ministerio de Salud de Chubut que el Ministerio de Salud de Mendoza o de lo que se haga en Córdoba, y hay que entender cómo continuaría esa ReproCan, cuál es el nivel de control o el nivel de persecución que vaya a haber respecto a los que estén fuera de esa norma, o lo que vayan a ser las sanciones que se puedan llegar a tener si uno no cumple con las normas y leyes de ReproCan. Te consulto, Fede, del desconocimiento ahí también, ¿no? Aquellos que los permisos otorgados de ReproCan que están en actividad o están siendo en este momento, van a seguir, o uno cree que van a continuar por ley, porque no puede ser retroactiva, ¿no? Sí, deberían, pero viste que la cuestión de derechos y las constitucionalidades de las cosas son todas bastante endebles. Tiene que ver con una cuestión de que haya una institucionalidad fuerte. Me parece que eso de la noche a la mañana podría cambiar. No quiere decir, como vos decís, que los derechos adquiridos sean fácilmente revocables, pero distinto es que no haya una continuidad, que no haya más gente que pueda acceder, o que los costos de acceso sean insostenibles, o que haya que ir a efectuarse estudios. No sé cuáles son las condiciones que pueda llegar a haber sobre eso. Lo mismo con los permisos de cultivo. Y bueno, me parece que lo más importante en estos momentos es ser súper prudentes y ser mucho más apegados a la ley que nunca, o sea, tener muy en cuenta cuáles son los riesgos de llevar 5 gramos más de cannabis de lo que está permitido en la ReproCan. Hoy no pasa nada, quizá en algún momento implique la revocación del permiso. Entonces tratar de no forzar y no generar esa reacción o esa resistencia, y tratar de, quienes no tengan la ReproCan, yo recomiendo obtenerlo por esto, ¿no? Hasta ahora es una ley consagrada en el Congreso, trabajada en las calles y con un nivel de legalidad y de consenso, que cuanto más personas haya dentro de ReproCan, más difícil va a ser revocar ese derecho. Pero o sea, la gente tiene que entender que hoy estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a los controles en ese sentido, y me parece que, insisto, cuanto más prudente sea la gente, mejor. Y hablo de las cantidades de plantas que vayan a tener este verano, de lo farandulero no que quiera hacer uno respecto al trabajo que está haciendo. Me parece que hay que ser mucho más reservado, volver un poco a poner un poco de paño frío y a recalcular. Y en la temporada que viene veremos, ya sea en invierno o en verano, vamos a tener seguramente más certezas. No quiere decir que sea seguridades, pero vamos a tener más certeza de lo que se puede hacer y de lo que no. Me parece que ese es un mensaje importante, por lo menos para mí, de difundir. Como hay situaciones o casos donde, por ejemplo, en el derecho uno puede hacer derecho comparado, mirar otros lugares, otras formaciones, desde el estudio que ustedes tienen o por ahí de simplemente comentarios en quienes están más interiorizados sobre el tema, ¿han escuchado, han tenido, tienen casos similares de países que hayan o estén atravesando o hayan atravesado algo similar a lo que podemos estar atravesando nosotros? Y en realidad en los procesos de legalización siempre hubo retrocesos y siempre hubo persecuciones hacia los que estaban tratando de avanzar y a los que estaban tratando de acompañar ese avance, en Uruguay o en Estados Unidos. O sea, es un momento en donde ya no es cuestión de decir, bueno, entonces no había que entrar en el ReproCan porque le estábamos dando los datos.
no, ya estamos mucho más avanzados. Todos los datos existen, las bases de datos están. Nadie puede creer hoy que pasa desapercibido en una cuestión como narcotráfico, pero es distinto es que se puedan acceder, que no haya una protección de datos o que, lo peor, ¿no? Que se empiece por esas listas para buscar quién está fuera de norma, cuando sabemos que los que están fuera de norma y los que están trabajando en el narcotráfico no están registrados. Totalmente. O por lo menos en su gran mayoría no son el problema real. Pero sí es una realidad que compartimos, que el cannabis está para compartir y que está debería ser considerado como un producto agrónomo más y que debería ser realmente la concepción legal del cannabis, del poder judicial y del poder represivo de la fuerza de seguridad. Y vamos hacia eso, no es que tampoco se vaya a retroceder tan fácilmente, porque es una cuestión y es una decisión casi a nivel mundial, que el cannabis y el cáñamo medicinal y el cáñamo industrial tienen que legalizarse. Nunca dejó de existir, hablamos siempre de la legalización de un mercado ya existente, y me parece que los políticos, los dirigentes gubernamentales y de muchas instituciones vinculadas tienen claro que el narcotráfico y la ilegalidad no es el camino. Me parece que lo que para mí de nuevo está en cambio es que quiénes van a poder acceder, quiénes vamos a poder o no acceder a cannabis de calidad, cannabis seguro, cannabis a un precio accesible. Y me parece que en eso no hay que dejar nunca la batalla. Me parece que eso es un cambio por todos. Me parece que es importante que mucha gente que no puede acceda al cannabis medicinal. Hay que volver a participar en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, como para poder suplir eso que el Estado no está dando, y vincularnos, ¿no?, con nuestros vecinos. O sea, no cultivar para afuera, no cultivar para un turista. Tratemos de cultivar para nuestros vecinos, que me parece que son los primeros que lo necesitan y los que nos van a poder proteger en caso de que nos vengan a querer perseguir. Me parece que ahí hay que sostener ese vínculo entre cultivador y usuario que hubo siempre, que ahora estaba bastante perdido, estaba bastante confundido, eh, en la búsqueda también de alguna seguridad, en la búsqueda de alguna estabilidad económica o jurídica de la actividad. Y me parece que nada, es cuestión de reorganizarse, reconfigurar un poco la posibilidad de seguir ejerciendo la actividad. De nuevo, me parece que hay que estar mucho más atento a no tirar más de la piola, luchar por los derechos ya ganados. Las luchas, las batallas ya han sido y se avanzó hacia un camino, y me parece que habrá que reconfigurar el camino o el paso, pero me parece que el horizonte está claro. O sea, vamos hacia una legalización, vamos hacia un país exportador de cannabis, y me parece que están dados los lugares como para que se ocupen ciertos lugares de debate, están los consejos consultivos, hay secretarías de producción donde se puede ir a consultar o se puede exigir que haya cierto lugar de vinculación entre productores, entre manufactureros y armar una cadena productiva. Y bueno, nada, no hay que aflojar en ese sentido. Tampoco es que se va a terminar o vaya a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Me parece que hay que aceptar las cosas lo más pronto posible y reconfigurarse. Me parece que ahí podemos llegar a tener un mejor resultado que queriendo persistir con lo que ya no quede en nosotros, ¿no? Totalmente. O sea, no podemos luchar contra lo que ya se hizo. Fede, antes de finalizar, sé que por ahí te lo podía haber preguntado antes, pero aprovecho para tirártelo aquí. Si conoces alguna, seguramente hay muchas, pero por ejemplo alguien que está escuchando y quiere ir a leer un poquito más o tener algunos datos institucionales o referidos al cultivo, a la salud, etcétera, ¿alguna página que recuerdes, así una o dos páginas que recuerdes que sea lo más accesible posible? Sí, tenemos muchas cuentas de influencers que tienden a repetir. La verdad que quien cuente con alguna revista THC va a tener en una revista distintos panoramas de lo que nosotros entendemos como el universo de la cultura canábica, desde lo que es la música, desde lo que es la medicina, desde lo que es la cultura o el cultivo específico, y a partir de ahí va a tener un montón de referencias a un montón de autores, un montón incluso hasta bibliografía. Tenemos obviamente distintos referentes y nosotros no somos muy concentradores del saber, ¿viste? Somos más bien de decir, bueno, en cultivo va por este lado, en música llevarlo por otro lado.
Me parece que el Dato Cannabis o el Planteo son algunos portales Dato web. Cannabis, sí. El Dato Cannabis, sí, o Canábica Argentina. Tenemos también el portal de industria canábica para todo lo que sea. Bueno, estás tirando un montón, bárbaro. Industria cannabis. Sí, por eso. Después, si querés, podemos hacer alguna publicación o te paso algunos datos que en realidad son más bien como para mantenerse al tanto de los adelantos. Porque después lo que nosotros conocíamos como foros ya creo que ni existen ni deben estar actualizados. Hoy el conocimiento está mucho más en Google o en buscar un libro de lo que te interesa y en base a eso agarrás la bibliografía y ya te vas por el universo de referencia. Me parece que es un poco más el camino. Gracias, Fede. Gracias por traernos conocimientos sobre el tema y como siempre digamos esto de no ayudarnos a no desesperar, a no inquietarse y siempre traernos seguridad a la hora de quiénes, cómo y tenemos que estar para poder cultivar, para poder consumir, para poder desarrollar y tener contactos también que tienen que ver en el mundo del turismo, de la producción, de la salud, de una forma consciente y responsable. Gracias a ustedes, gracias a la radio siempre. Me parece que, como decís, hay que buscarle la arista, hay que buscar del lado siempre en lo legal, siempre va a ser el consejo que yo más voy a dar. Desde lo turístico, desde lo que cada uno haga, me parece que hay que buscar y hay que reconfigurarse en caso de que tengan la intención, me parece que hay que darle para adelante y hay que buscar algún nicho donde meterse. Gracias, Fede. A ustedes. Fede Galván aquí con nosotros en la Aristogracia en Radio Nacional Esquel, la radio pública.